Hola, buen día. Buen día, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, buen día. Bueno, ahí Buen hay día, alguien del profe. otro lado. Buen día, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día, Ana. Bueno, mientras esperamos a ver si llega alguien más a la sala, voy a compartir la pantalla con ustedes para revisar un poco las fechas pendientes del plan de trabajo que nos ha quedado bastante estrecho. En el plan de trabajo estaba previsto que el grupo 7, Tiziana, Delfina, Lourdes y Milagros, expusieran un análisis del film Germinal en clave marxista. Eh, Esto estaba previsto para el 2 del 11. Hoy es 5 del 11, lo vamos a pasar para el martes que viene, martes 9 de noviembre. Y los otros dos grupos que tienen que presentar filmes, Ciudad de Dios, el grupo 8 pasa, está conformado por Riscalde, Martínez, Acuña y Valentina. Valentina, no tengo el apellido acá. Van a exponer, ya les digo, el 23 de noviembre. Y para cerrar, el 30 de noviembre van a exponer el grupo 8, el film Ciudad de Dios, el film Brasil. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, consulta. Con respecto al primer parcial, ¿usted lo pudo corregir? Todavía no, les pido paciencia. Estoy en un atolladero de compromisos y actividades y todavía no los tengo corregidos. Voy a ver si me puedo poner al día la semana próxima. Hola, profe, buen día. Buen día. El segundo parcial sería en diciembre, entonces. El segundo parcial, sí,
el segundo parcial probablemente acotemos los tiempos. Yo les entregaría las consignas el 30 de noviembre, y ustedes deberían entregar el parcial el 7, tendrían que entregar el parcial el 7 de diciembre. ¿Mm? Los recuperatorios los vamos a tener el 14 de diciembre, y el 17 de diciembre yo tengo que cerrar todas las notas y entregarlas acá. Llegamos sobre el pucho al límite de los plazos. Si no hay ningún traspié en el medio. ¿Mm? Bien, vamos a lo nuestro entonces. Aguarden un segundo. Entonces, la clase pasada comenzamos a abordar un poco el pensamiento de Max Weber, sobre todo esta intersección que nosotros venimos viendo con los tres autores que delimita el campo de la teoría sociológica, que tienen que ver, por un lado, con la concepción general acerca de la sociedad, y con la concepción general del conocimiento. Cómo es posible conocer este objeto de la sociología, aquello que llamamos sociedad, cómo es posible validar y tener conocimientos que podamos dar por válidos científicamente, acerca de la sociedad. Yo voy a abrir la presentación ahora. Ténganme un poquito de paciencia. Bueno, ahí estamos. Pasamos Marx, pasamos Durkheim, vamos con Max Weber. Como muy bien señalaron las compañeras la clase pasada, comenzar a abordar la concepción general del conocimiento de lo social en Max Weber implica comenzar hablando de la prescindencia valorativa de la ciencia. Max Weber dice: la ciencia debe prescindir de toda valoración acerca de lo social. El conocimiento científico tiene que ser lo más objetivo posible, lo más aséptico posible. Él dice, algo de esto habíamos visto en la clase pasada, que es necesario separar la ciencia de la política, que son dos ámbitos, dos esferas de orden muy diferentes. Claramente, en una conferencia que dicta Max Weber,
que después se tradujo, se publicó en forma de un libro, Político y el científico. Dice, en las aulas no debe entrar la política. La cátedra académica no es lugar para demagogos o profetas. Max Weber, la paradoja es que Max Weber se consideraba a sí mismo como un científico, pero también como un político. Max Weber había militado, pertenecido a un partido, había sido candidato a diputado por el partido del ala liberal en la época de la República de Weimar. Eh, pero dice, incluso así, las dos cosas deben ser claramente separadas. Estos dos ámbitos deben ser claramente separados. La ciencia es el ámbito del ser. Al científico le preocupa desentrañar la esencia de las cosas, el ser, cómo es la realidad. ¿Cómo es la realidad? Mientras que la política, lo que le interesa es el deber ser, es decir, performar la sociedad o imaginar cómo la sociedad debería ser. ¿Cuáles deberían ser las reglas o las normas morales? ¿Cuáles deberían ser las medidas de gobierno, las normas políticas? Entonces, al científico lo que le interesa y en lo que debe focalizarse es en el ser, mientras que el político se focaliza en el deber ser, en aquello que debería ser deseable. Entonces, la metodología científica va a partir de tratar de reconocer cómo las cosas son, cómo son los hechos, desentrañar las relaciones sociales, reconocer, interpretar, comprender el sentido de la acción humana, de la acción social. En cambio, el método que va a emplear la política va a ser el de juzgar lo bueno, lo malo, lo deseable, lo no deseable, aquello que es conveniente, aquello que no es conveniente, cómo debería ser la sociedad. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles serían las medidas, por ejemplo, para mejorar la distribución del ingreso en la población, para erradicar la pobreza, para encarar una pandemia, para aumentar la producción industrial o para resolver la cuestión de la fuga de capitales, por decir algunas cuestiones? Lo que va a decir es que el científico no le puede decir al político aquello que debería ser, porque el científico no se encarga de eso. Esas son decisiones políticas que deben tomar los políticos y en última instancia los ciudadanos que se comprometen en la política. La ciencia puede sí hablar acerca de la adecuación de los medios a los fines. Es decir, un científico social le puede decir al político, al gobernante, o a los que están comprometidos en tareas de gobierno, ya sea en el oficialismo o en la oposición, cuáles son los mejores medios para el logro de los fines que se proponen. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo nomás, si la finalidad del gobierno es minimizar los contagios, la cantidad de contagios
que se pueden dar en el contexto de la pandemia del COVID. El científico le va a decir, bueno, si querés hacer esto, primero tenés que conseguir muchas vacunas. Tenés que vacunar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. Algunos políticos van a decir, no, las vacunas no sirven para nada, otros van a decir, las vacunas son veneno. Hubo un movimiento importante desde la oposición cuando el gobierno empezó a hacer los acuerdos con las farmacéuticas y demás, para criticar que las vacunas, sobre todo las de origen, en las que no tenían origen norteamericano, eran veneno. Bueno, el científico le puede decir, a ver, estas vacunas están validadas científicamente, los resultados de las investigaciones propias del proceso de desarrollo han cumplido con todas las etapas, están publicados los resultados de las investigaciones en las principales revistas científicas, no son veneno, claramente no son veneno, adelante. Eso le puede decir el científico al político. Es decir, le puede decir cuáles son los medios más idóneos, más adecuados para lograr los fines que el político persigue. Pero no le puede decir qué fines son deseables, qué fines, si hay fines que son mejores que otros. No le puede decir si lo que conviene es aumentar las tarifas y bajar las retenciones, o congelar las tarifas, congelar los precios de los productos y ampliar los impuestos a los que más tienen, por ejemplo. Lo que puede decirle es, si tomás esta medida, ten en cuenta que puede pasar esto otro. Es decir, la política es el ámbito de los juicios de valor. En el ámbito de la política priman los juicios de valor, la definición de los fines, de los objetivos que debe perseguir una sociedad. Max Weber va a decir en esa conferencia que la ciencia empírica no es capaz de enseñar a nadie lo que debe, sino lo que puede, y en ciertas circunstancias lo que quiere. Dicho esto, esta separación entre política y ciencia, entre el ser y el deber ser, entre el reconocer y el juzgar, Max Weber, como bien mencionaron las compañeras de la clase pasada, es un historicista y un subjetivista. Es un historicista y un subjetivista. ¿Qué quiere decir con esto? Lo han expuesto las compañeras muy bien la clase pasada respecto a las influencias del idealismo alemán, pero también de los historicistas alemanes, de Willeband, Rickert sobre todo, cómo han influido en esta concepción de Max Weber respecto de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, cómo se encargan de estudiar cuestiones que son humanas, cuestiones que son producidas por los individuos, no puede tomar lo social como si fuera un fenómeno externo a los individuos, como si lo proponía Durkheim o incluso Marx. Marx era una combinación de racionalista e historicista. Dice, no hay leyes que rijan
lo social, no hay leyes universales. En todo caso, hay leyes para interpretar cada cultura, hay regularidades, hay repeticiones, ¿sí? Hay normas, pero no hay leyes de carácter universal que puedan aplicarse en todo tiempo y en todo lugar, independientemente del contexto cultural del que se trate. ¿Mm? Dice Max Weber, lo social es histórico, es único e irrepetible y jamás podría ser reducido por leyes generales como si suponía Durkheim o como suponía Marx para cada periodo histórico. Recuerden que Marx decía, no hay leyes universales, pero sí hay leyes para cada modo de producción, para cada periodo histórico. Hay leyes que rigen cada sistema económico, cada modo de producción. Dentro del esclavismo, dentro del feudalismo, dentro del modo de producción agrario, dentro del modo de producción capitalista, cada modo de producción, cada formación histórico-social encarna sus propias leyes. Max Weber va a decir no. Lo social es único e irrepetible, depende de la confluencia, de la convergencia de múltiples factores, lo cual es imposible que vuelva a repetirse. Cada fenómeno social, cada hecho social es único. Dice, por ende, el recorte de la realidad es precedido siempre por un juicio de valor. Es decir, aquello que yo como investigador decido mirar, decido focalizar, decido poner dentro de foco, dejarlo adentro y no afuera. ¿Eh? Acá hay dos elementos. Uno es el recorte. Por esto estas imágenes alusivas a la fotografía, ¿no? Ese recorte depende siempre de las lentes con las que miramos lo social. Es decir, esas lentes están dadas por el juicio de valor, por aquello que nosotros consideramos digno de mirar, digno de focalizar. Es como el objetivo de una cámara fotográfica. Cuando nosotros enfocamos un objeto en la cámara, estamos tomando una decisión, estamos tomando en todo caso un juicio de valor estético. ¿Por qué estamos componiendo, en el caso de esta imagen, de esta imagen de esta pantalla, por qué estamos componiendo esta imagen en ese ángulo y no levemente corrida hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? ¿Por qué 2/3 partes de la imagen están ocupadas por esa entrada, ese lago que parecía formarse de aguas cristalinas, y la otra 1/3 parte está conformada por ese mar de fondo, los árboles y esas montañas y las nubes que se adivinan en el cielo? Porque hay una composición, es decir, uno está focalizando un hecho de la realidad, ese paisaje. Ahora, el paisaje es infinito. El paisaje es infinito, así como yo elegí recortar ese ángulo con ese zoom determinado, con esa apertura de lente, con esa iluminación. Podría bien haber elegido otra, y la imagen sería otra. La imagen sería otra. Es decir, yo estoy aplicando un juicio de valor. Creo que ese cuadro, ese recorte, tiene un valor estético, tiene un valor didáctico, tiene un valor emocional, porque fue la mirada
en el momento en el que yo miré ese paisaje desde ese lugar, sentí una sensación de felicidad plena. Bueno, para mí eso tiene valor, y entonces tomo la fotografía desde ese punto de vista. La producción de conocimiento, va a decir Weber, siempre va a estar condicionada por el juicio o los juicios que precedieron a ese recorte. A eso Max Weber lo va a llamar condicionalidad del conocimiento cultural por unas ideas de valor. Pero eso no inhibe que al interior de ese recorte se puedan establecer relaciones causales. Y se va a decir Max Weber, hasta ahí llegan los juicios de valor, digamos, en la elección del recorte. Ese recorte es un proceso de negociación con una realidad que es infinita. Una realidad que es infinita, que es inabarcable. Yo les pregunto a ustedes. Profe, consulta. ¿Puede repetir, por favor, lo que dijo recién de producción de conocimiento? Sí, el recorte de la realidad. A ver, la única manera de conocer la realidad, una realidad que no es objetiva y externa, como suponía Durkheim, sino que es una realidad producida en parte por el sujeto, tiene que ver con esto, con el juicio de valor. El juicio de valor que se aplica a qué? A aquella porción de la realidad que yo voy a tomar como objeto de interés. Como objeto de interés. Yo, científico, así como el fotógrafo aficionado decide poner el foco de su cámara, el cuadro, componer la imagen de determinada manera, el científico va a hacer lo mismo. Para Max Weber, la producción de conocimiento siempre va a estar condicionada por los juicios que precedieron a ese recorte. Siempre va a estar condicionada. ¿Por qué me interesa estudiar la pobreza en las condiciones de producción y reproducción de la pobreza en Villa Itatí, en el partido de Quilmes, y no en todo el conurbano, o no? Y probablemente porque yo me crié a 3 cuadras de la Villa de Itatí y siempre me intrigó, porque yo conocí a gente que vive en la Villa de Itatí, qué sé yo, vaya uno a saber. Hay juicios de valor, afectivos, emocionales, que tienen que ver con la historia de cada uno, que orientan la mirada, sobre una realidad que es inabarcable en su totalidad, que es infinita. Para darles un ejemplo, muchos de ustedes en este momento están de novios, están en pareja. ¿Saben ustedes? Y con esto no quiero inquietarlos en demasía, pero ¿qué están haciendo sus parejas en este momento? Para no ser tan drásticos, ¿qué están haciendo sus padres, sus madres, sus hermanos? ¿Qué están pensando? ¿Qué están proyectando? Y nosotros podemos tener algún conocimiento aproximado. Mamá probablemente esté en casa o esté trabajando, si trabaja. El viejo, si labura, debe estar en el laburo. Sí, pero eso no define qué está haciendo el viejo, la vieja o nuestra pareja. No podemos tener la certeza. Incluso aunque supiéramos, aunque llamáramos por teléfono para preguntarles dónde están, nos podemos formar una idea muy aproximada de
qué están pensando en este momento, con quién están hablando, qué tareas están haciendo. Eh, si pasa eso con seres cercanos, incluso piensen en aquellas cosas que están haciendo aquellos que nos gobiernan, que toman decisiones que nos van a afectar acerca de si el mes que viene, dentro de 2 o 3 meses, vamos a tener trabajo o no, nuestro salario va a valer lo mismo, va a valer 10% menos o el 25% menos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué acontecimientos están sucediendo? A ver, la realidad es infinita. La realidad social es infinita. Es infinita. Y Max Weber va a partir de ese axioma. La realidad social es infinita, es inabarcable en su totalidad. El iluminismo y sus sucedáneos, por ejemplo los positivistas, sustentaban la creencia en la posibilidad de reconstruir conceptual y fidedignamente lo real. Esa reconstrucción se podía hacer en base a la razón, tal como suponían Durkheim y Marx. La posibilidad de descubrir leyes generales, categorías simples, pero con capacidad de designar la realidad. Solidaridad, medio social interno, mercancía, trabajo, valor, eran conceptos que designaban cosas, relaciones sociales, hechos sociales. Recuerden que Durkheim decía, hay que tomar los hechos sociales como cosas, como cosas. Hay un cuento de Borges, que no sé si alguien lo leyó, que trata sobre una obsesión del emperador chino, del Genghis Khan en ese momento, por tener un mapa del imperio. Su imperio había logrado una extensión casi inconmensurable, y él quería controlar absolutamente todo lo que pasaba en ese imperio. No recuerdo exactamente el título del cuento, pero me viene ahora a la realidad. Entonces, él ordena hacer un mapa del imperio. Pero ese mapa tenía que contener a todos los habitantes que había en el imperio, a todos los lugares, a todas las ciudades, a todas las áreas, al punto tal que el mapa que necesitaba y que pensaba hacer el emperador era el imperio mismo. Era imposible lograr tal empresa. Es decir, un mapa, en última instancia, es una síntesis, es una abstracción. Es una abstracción, es un recorte que uno hace. Cuando uno hace un mapa, necesariamente está eligiendo dejar algo adentro del mapa y algo afuera del mapa. Si yo hago un mapa político, un recorte político, no puedo superponer el mapa político a un mapa orográfico, a un mapa en el que estén todos los ríos, los arroyos, las cuencas, los nombres de las montañas, los accidentes geográficos, al que se superponga un mapa económico, con las principales características de la producción, porque tendría que ser un mapa de tamaño, del propio tamaño de la Argentina. Entonces esto es lo que va, de este punto de partida va a partir Max Weber, y va a postular que lo real es inconmensurable. Y la razón frente a lo inconmensurable de lo real es limitada. Va a negar los fundamentos del paradigma racional iluminista en este sentido.
lo real, lo social, no puede descomponerse solamente en datos, ¿sí? En información, ¿sí? Pero al mismo tiempo que Max Weber es un subjetivista, es un historicista, ¿sí? Afirma que los hechos de la vida social son únicos, son singulares y son irrepetibles. Entonces va a rechazar la validez de las teorías sustantivas generales acerca de lo social. ¿Sí? No puede haber teorías sustantivas generales acerca de lo social. No puede haber teorías que digan el principio que rige la vida de lo social es la lucha de clases, como decía Marx. O el principio que rige los hechos sociales, o que el principio que cohesiona el lazo social tiene que ver con la solidaridad, con la división del trabajo social, como decía Durkheim. ¿Mm? No hay principios generales, no hay teorías sustantivas generales sobre lo social. ¿Mm? Por eso es que Max Weber va a postular la condicionalidad del saber. Los conocimientos producidos en el interior de un espacio delimitado, es decir, de un recorte, es decir, de las posibilidades limitadas del observador científico, del analista científico, está condicionado por los puntos de vista que precedieron el recorte. Y si estos puntos de vista se modificasen, obviamente debería modificarse lo producido en el interior de un campo que ahora está recortado de otra manera. Los juicios de valor van a guiar el recorte, pero a partir de allí va a decir, los juicios de valor desaparecen. Una vez que yo establecí el recorte, una vez que yo digo, quiero estudiar la producción y la reproducción de las condiciones de pobreza en los habitantes de Villa Itatí, entre el año 2010 y 2020, yo estoy recortando, delimitando ese campo de interés, ese objeto de estudio. Una vez que limité, que elegí ese objeto y el recorte que voy a hacer sobre ese objeto, va a decir Max Weber, yo debo proceder con absoluto apego al rigor científico. No puedo sesgar los datos. No puedo tratar de acomodar mis observaciones a esos juicios de valor que precedieron al recorte. No puedo inclinar la balanza. ¿Mm? No puedo computar o asignar valores a los hechos que no se corresponden con eso. ¿Mm? No puedo inclinar las observaciones en función de mis ideas. ¿Mm? Dice, una vez delimitado el objeto, una vez recortada esa porción de la realidad que va a constituir mi objeto de análisis, debo proceder con absoluto apego al rigor científico, con precisión, con sistematicidad, con respeto por la información empírica, con consistencia lógica, etc. Eso es lo que distingue, por ejemplo, un discurso de opinión política con un discurso que está validado científicamente, validado en los hechos. Validado en los hechos. La ciencia tiene que validarse a través de esto, ¿no? De demostrar que uno operó con apego al rigor científico, con precisión, con sistematicidad, que no vulneró la verdad, la realidad, que no sesgó los datos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces,
resumiendo, para Weber la realidad social es histórica, es singular y es concreta. Pero también cree que la realidad social presenta regularidades que no son relevantes. El hecho de que las regularidades existan no quiere decir que en el ámbito de lo social existe una estructura unívoca de la realidad que se rija por leyes. El hecho de que hayan hechos que se repitan con regularidad. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, un hecho social, cada vez que, a ver, en todos los países que ha habido elecciones en el contexto de pandemia, los oficialismos han perdido. Sí, pero no puedo hacer de eso una ley. Primero. Segundo, no todos los oficialismos han perdido, hay excepciones, lo cual ameritaría un análisis en particular, pero de eso no puede extenderse una ley. Puede decirse que en la mayoría de los países que han tenido elecciones en el contexto de pandemia, los oficialismos han perdido las elecciones. Incluso allí uno no puede aventurar el motivo por el cual esos oficialismos perdieron las elecciones. Sin un análisis riguroso, es decir, sin tratar de desentrañar en qué pensaban los distintos grupos que componen la sociedad, qué es lo que están expresando a través de ese voto, si están expresando un malestar por las consecuencias económicas de la cuarentena, del aislamiento, si están expresando una crítica social porque rechazan las limitaciones que impone la cuarentena, el uso del barbijo, la limitación de los movimientos, el aislamiento, etcétera, etcétera. Hay que investigarlo. Fíjense, por ejemplo, principales potencias del mundo, Estados Unidos y Rusia, y en Europa también, están empezando a transitar una cuarta ola. Una cuarta ola, ¿por qué? ¿Por qué no disponen de vacunas? No. Disponen de vacunas en exceso, son los principales productores de vacunas. Sin embargo, una porción significativa de la sociedad no se ha preocupado en vacunarse. Con lo cual quiere decir que no han logrado lo que los científicos llaman inmunidad de rebaño. Es decir, que la necesidad de que más del 70% de la población esté vacunada para que el virus se vuelva un virus endémico, baje su nivel de impacto en la sociedad y se vuelva lo que muchos llaman algo similar a una gripe. Esto quiere decir que en todos los países va a producirse la cuarta ola, y es muy difícil de predecir. Argentina se supone que ya está logrando una inmunidad de rebaño. Si bien han aumentado en las últimas semanas muy levemente la cantidad de contagios, la cantidad de muertos ha bajado muy significativamente. Creo que estamos ahora en el orden de los 20 y los 30 muertos diarios. Algo que podría ser propio de cualquier gripe común o influenza, ¿no? Pero ¿qué quiere decir Max Weber? No se pueden hacer a partir de los datos solamente
extrapolaciones de manera sistemática, arbitraria. No se pueden hacer de las regularidades, si bien las regularidades son importantes, no se pueden deducir de ellas leyes universales. Cada sociedad presenta su propia idiosincrasia, su propia manera de ser, sus propias singularidades. Entonces no puede observarse una sociedad con los lentes con los que se observa cualquier otra. En segundo lugar, entre el abordaje individualizado, historiográfico, concreto de los fenómenos sociales y las regularidades empíricamente observables, Max Weber va a ubicar una teoría tipológica sobre la realidad social. La base que sostiene la teoría, la producción teórica, la teoría social de Max Weber, es la construcción de tipos ideales, la tipología. A partir de las regularidades, de las repeticiones, que se pueden observar empíricamente, Max Weber va a construir tipos ideales. ¿Qué son los tipos ideales? Max Weber va a decir lo siguiente: la sociología construye conceptos tipo. Conceptos tipo. Y se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Esto en contraposición con la historia, que se esfuerza por alcanzar el análisis e imputación causales de las personalidades, estructuras y acciones individuales consideradas culturalmente importantes. Claro, alguien diría que hacer historia con el diario del lunes es como analizar los partidos con el diario del lunes, ¿no? Hacer historia es un poco analizar la sociedad cuando ya las cartas están sobre la mesa, ¿no? Cuando uno tiene los datos en frío, los resultados. La historia se esfuerza por alcanzar el análisis e imputación causal de las personalidades, las estructuras y las acciones consideradas culturalmente importantes, cómo han influido en ciertos hechos, en ciertos fenómenos históricos. La Revolución Francesa, el golpe de Estado en Argentina de 1976, el corralito y la crisis en el 2001, etcétera, etcétera. Pero la sociología no puede hacer imputaciones causales con la misma validez con la que hace la historia. La sociología dice lo que va a hacer es construir conceptos tipo. Conceptos tipo, es decir, son abstracciones. Abstracciones dentro de ese recorte, establecer relaciones dentro del recorte de la realidad que hace el investigador. Entonces, la teoría de la acción social es una teoría tipológica, desarrollada en términos de probabilidad. Max Weber es muy difícil que diga, que enuncie una ley, que diga si pasa tal cosa, en tales condiciones, va a pasar tal otra. La ley de la oferta y la demanda. En términos, si aumenta la oferta de un producto, cae la demanda hasta que tiendan a estabilizarse una en función de la otra. Eso es una ley de la economía, por ejemplo, ¿no? Max Weber va a decir, es probable, pero no es necesario. Es decir, no necesariamente puede suceder
que al subir la oferta baje la demanda. Todos los conceptos de teoría son definidos en términos probabilísticos. La probabilidad vuelvo al ejemplo. Dada una situación S, el comportamiento probable típico de los actores será C. Dada una situación de pandemia, por ejemplo, el comportamiento típico de los actores será tratar de quedarse lo más posible en su casa, usar barbijo, desinfectarse y lavarse las manos con frecuencia. Ahora, es probable también que hayan grupos que no cumplan con esas normas de precaución y de prevención. Por ejemplo, Max Weber va a definir al poder como una relación social. El poder es claramente una relación social para Max Weber, como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. ¿Por qué? Porque para él el poder es un tipo ideal, como lo es la autoridad, como es el Estado, como es el concepto de legitimidad, como es el concepto de asociación. No hay nada en la realidad, capaz de ser designado, no hay ningún objeto fuera del ser humano capaz de ser designado con el nombre de poder. El poder es una construcción mental, para Max Weber, es un tipo ideal, es un tipo ideal para designar ciertas regularidades, En este caso, se observa que en ciertas circunstancias hay personas o grupos de personas que imponen su propia voluntad y su propio interés dentro de una relación social, incluso contra toda resistencia. ¿Se entiende? Es complicado, pero hay que hacer un esfuerzo por ir entendiendo y yo trato de ir desmenuzando. Por eso Max Weber, su obra magna, Economía y Sociedad, puede leerse también como un gran diccionario, o mejor dicho, sí, como un gran diccionario de tipos ideales, ¿no? Va a partir de aquellos tipos ideales de carácter más general, va a partir, el primer tipo ideal que él construye es el de acción social. A partir del concepto de acción social, él va clasificando, como muy bien describieron las compañías de la clase pasada, los distintos tipos de acción social. La acción social con arreglo a fines, la acción social con arreglo a valores, la acción social tradicional, la acción social de carácter más emotivo. Y en función de esas acciones sociales va a definir otro tipo ideal, que es el de relación social, que va a decir son acciones sociales de muchos a muchos, o de varios a varios. Es una acción plural, de carácter recíproco. Y a partir de esa construcción típica, de ese tipo ideal de relación social, va a tratar de reconocer, de identificar, de construir
estos otros tipos ideales en los que se fundamentan los grupos humanos, los grupos sociales, las asociaciones. ¿Mm? Va a decir, el poder, la autoridad, el gobierno, el Estado. ¿Mm? Para cada uno de estos va a tener una definición. Esa definición siempre va a ser probable, probabilística. ¿Mm? Probabilística. Es decir, estos tipos ideales son abstracciones, son construcciones mentales que hacemos los seres humanos a partir de esos recortes. ¿Eh? De esos recortes. Los tipos ideales entonces son conceptos abstractos, son conceptos ideales en los que se fijan algunos significados. No son la realidad, sino son un medio o un recurso para poner en marcha un proceso de conocimiento. ¿Mm? De algo que de otra manera no podría ser conocido. ¿Mm? Podemos conocer la realidad de una manera aproximada y probabilística. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, reitero, para Max Weber, la realidad no es un objeto externo al individuo. ¿Mm? La realidad, para Max Weber, si no hay alguien capaz de interpretarla y de conocerla, de organizarla, por sí misma no es evidente. No es evidente si no hay un sujeto capaz de conocerla, capaz de aproximarla. Y los sujetos, y el sujeto cognosciente, digamos, el sujeto que conoce, y el científico, sobre todo, va organizando estos tipos ideales. Estos tipos, va haciendo clasificaciones, definiciones, va estableciendo, va agrupando objetos en función de distintas características, en función de características genotípicas, fenotípicas, en función de criterios de racialidad, de clases sociales, de ocupación, de grupos de pertenencia, en función del lugar de la región donde viven, en función del poder adquisitivo de su salario, en función, vamos estableciendo, agrupando y poniendo nombres. ¿Eh? Si queremos hacer una encuesta para ver los distintos tipos de consumo en función de los distintos estratos sociales o los poderes adquisitivos, vamos a diferenciar la sociedad en niveles AB, ABC, ABC1, ABC2, ABC3. Estos son tipos ideales. Son tipos ideales, son construcciones, son abstracciones. Yo voy abstrayendo un conjunto de datos de un recorte de la realidad que estoy haciendo. Entre estas regularidades observables o típicas, ¿qué quiere decir? Que se repiten. Algo típico es algo reiterado. Es algo típico. Y esto es típico de, no sé, jugar a la ofensiva es típico de la estrategia de Gallardo, ¿no? En River. Formar 3-2-3 es típico de la estrategia, por decir un ejemplo burdo, ¿no? ¿Por qué? Porque se observa que con frecuencia adopta la misma formación del equipo en la cancha. Uno puede decir que las políticas neoliberales, los ciclos de endeudamiento y ajuste son propios de las políticas neoliberales, de los gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Y porque
se aplicaron políticas neoliberales durante la dictadura militar y terminamos con una deuda externa de 30.000 millones de dólares, que para la época era una barbaridad. Se aplicaron políticas neoliberales durante el menemismo, y se terminó en el del arruismo, que continuó esas mismas políticas con un sobreendeudamiento. Se aplicaron políticas neoliberales durante los 4 años de gobierno de Menem, de Macri, y terminamos con un endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares en 4 años. Casi las 2/3 partes de ese endeudamiento solamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces sí, ahí se pueden observar irregularidades típicas. Típicas. Estas regularidades observables típicas, que Max Weber considera significativas, es decir, merecedoras de ser conocidas y por lo tanto motivos de recorte y teorización tipológica. Entre estas regularidades se encuentra la acción social, que va a ser su punto de partida y el objeto central de la sociología, la acción social. Vamos a ver qué es la acción social para Max Weber. Tengan en cuenta esta ilustración. Estos nodos que son los individuos y estos enlaces o vínculos que los relacionan. La acción social. La acción social. Es el objeto de la sociología para Max Weber. La acción social, el hecho de que todos tengamos algún tipo de interacción con otras personas, con otros, y que necesariamente tengamos que relacionarnos con otros, surge del desacople entre las necesidades humanas, materiales o espirituales, y los recursos que son siempre escasos. Lo que lleva a la asociación de los hombres, a la planificación y al trabajo. Acá vamos a encontrar algo que hay un hilo similar que une la base teórica, a pesar de las enormes diferencias entre Marx, Durkheim y Weber, que parten de este desacople de las necesidades humanas. Marx lo va a llamar condiciones materiales de existencia. Marx va a ser un materialista. Max Weber va a suponer que hay condiciones o necesidades materiales y espirituales. Durkheim lo mismo. Pero en todo caso, los tres van a partir de esta idea de que hay un desacople entre las necesidades humanas y recursos que son siempre escasos. Lo cual lleva a que los seres humanos se asocien, interactúen, cooperen, como va a decir, cooperen solidariamente, como diría Durkheim, o se organicen para producir en determinado modo de producción, como va a decir Marx. Weber dice lo mismo, va a partir de ese desacople entre las necesidades humanas y recursos que son siempre escasos, lo cual lleva a que dependamos unos de los otros, a que tengamos que planificar conjuntamente, trabajar, cooperar unos con otros para satisfacer nuestras necesidades. Este hecho, esta regularidad de la acción social, es comprobable empíricamente, va a decir Max Weber, como un hecho repetido.
no hay ser humano que no establezca algún tipo de acción social, algún tipo de acción. Ahora vamos a ver en qué constituye la acción social, particularmente referida a otro. Max Weber va a decir que acción es toda conducta a la que él o los actores le enlazan un sentido subjetivo. Le enlazan un sentido subjetivo. ¿Qué es un sentido subjetivo que define la acción? Aquello que motiva mi conducta, que motiva una conducta. Supongamos, yo me voy a la ribera de Quilmes los sábados a la tarde, me llevo un sándwich, un termo con mate, una cajita con anzuelos, compro lombrices, llevo la caña y me voy a pescar. Solito. ¿Por qué? Porque pescar me gusta, mirar el río me relaja, me desconecta de los problemas, me da paz, me da tranquilidad. Eso es una acción. Y es una acción que tiene un motivo. El motivo es relajarme, el sentido subjetivo que yo le imprimo a esa acción es relajarme, es disfrutar de la naturaleza, es pasar un buen rato. Bien. En ese sentido, pescar podemos considerar que es una acción. Ahora les digo, ¿es una acción social? ¿Alguien podría responderme a esta pregunta? ¿Es una acción social este mero hecho de ir a pescar a la ribera de Quilmes porque me gusta, porque me da placer? No hay una interacción con otro ahí. Exactamente, eso es lo que le está faltando a esta acción para ser social. Es decir, no cualquier acción es social. Para que exista una acción social, dice, es necesario que ese sentido de la acción esté referido a la conducta de los otros, esté referido a las expectativas que yo tengo, en la interacción, en la reacción, en la respuesta. Yo oriento mi acción en función de la conducta de los otros. Por ejemplo, si mi oficio es el de pescador, es decir, ya estoy involucrando, aunque yo siga pescando solo, aunque yo vaya con un bote, un pescador de Paraná, voy con una red, voy solo en mi bote, tiro la red y atrapo los peces. Pero ya el sentido de la acción no va a estar orientado a la autosatisfacción, al placer que me produce el hecho de pescar, sino que yo voy a tratar de ir a pescar a tal o cual lugar del río porque sé que se obtienen tales o cuales peces que son los más demandados en el mercado, los que tienen más posibilidades de vender o los que tengo posibilidades de vender a mejor precio. Es decir, yo voy a tomar decisiones, voy a orientar mis acciones en función de la conducta o de lo que espero que sea la conducta de los otros. En el primer caso, la conducta de los otros no interviene. No interviene. No existe, no está. En el segundo caso, en la acción social, siempre la acción está referida a la conducta de los otros. Los grupos que hemos conformado para trabajar dentro de esta materia, que han tenido una consigna de trabajo, bueno, hay una acción, puede ser individual,
desde el momento en que cada uno de ustedes, como yo espero, lee los textos que hay de lecturas obligatorias en cada clase, los trata de analizar, pero también eso es una acción social, porque ustedes lo que quieren es que el profesor les apruebe la materia. Entonces estudian también teniendo en cuenta las expectativas. Dice, ¿qué es lo que hará? ¿Qué es lo que preguntará el profesor en el parcial? Entonces, subrayo, retengo, trato de hacer lecturas diagonales en función de lo que yo creo que el profesor va a preguntar. Entonces, el hecho de estudiar, de leer, es una acción social, está referida a la conducta de los otros. El trabajo dentro de los equipos también, dividirse las tareas, pensar qué es lo que puede, decidir qué es lo que puede, le puede gustar exponer a uno o a otro, ponerse de acuerdo, organizarse, ya tiene que ver una interacción en la que todas las acciones o la mayoría de ellas están referidas a la conducta de los otros. ¿Se entiende esta diferencia entonces entre la mera acción y lo que es la acción social? Ahora, a partir de su concepto de acción social, Max Weber va a pasar a definir una forma específica de acción social, es la relación social. En Economía y Sociedad, en el texto, en los fragmentos que tenemos para leer, Max Weber va a definir en el apartado en el que se refiere a acción social, es una conducta plural. Ya no es una conducta individual, como el hecho de pescar, por ejemplo, ¿no? La acción social es una conducta plural, es decir, una conducta de varios, que por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida y se orienta por esa reciprocidad, por esas expectativas, por esas expectativas. Una relación social, por ejemplo, el poder, supone que hay alguien que impone su voluntad sobre otros. Alguien, o mejor dicho, hay un grupo que impone su voluntad sobre otros. En ese orientar de la acción, del sentido de esa acción, va a estar referida recíprocamente, es decir, sin alguien a que imponer el poder no existe. Yo puedo decir que soy todopoderoso, pero si no le impongo ese poder a nadie, no soy todopoderoso. Si no hago que alguien se sienta obligado a actuar de cierta y de determinada manera, no estoy ejerciendo el poder. Es decir, ahí hay una reciprocidad. Hay alguien que ejerce el poder y alguien que acciona frente a ese poder, alguien que responde a la demanda de ese poder. A eso se refiere con la reciprocidad, que hay una acción y una reacción, un estímulo y una respuesta. El tipo ideal de relación social, a su vez, para Max Weber, se va a desdoblar en diversas direcciones. Va a ser el sustrato de los conceptos de orden y validez, que a su vez
concurren a especificar el concepto de legitimidad. ¿Mm? Y es también el fundamento de los conceptos de sociedad, de comunidad y de asociación. ¿A qué se refiere orden y validez? A que todo poder, en última instancia, descansa en cierta legitimidad. A Max Weber no le interesa cualquier tipo de poder. No le interesa cualquier tipo de poder, porque la explicación se agota en sí misma, la interpretación se agota en sí misma. Si yo tengo una pistola, le pongo la pistola en la cabeza a otra persona o a un grupo de personas y les digo, vacíen sus carteras y sus billeteras, no les estoy dando la opción de obedecer o no. Los estoy coaccionando bajo la amenaza de muerte. Es decir, no son libres de obedecer, de prestar consentimiento. Es el mero poder. Es el mero poder. Ahora, ese poder a Max Weber no le interesa porque se agota en sí mismo. Lo que le interesa son las relaciones de poder legítimo. Es decir, aquellas que obtienen obediencia porque hay una reciprocidad. Es decir, porque hay un grupo de personas que están dispuestas a obedecer. Porque hay un orden establecido. Un orden establecido que legitima el ejercicio del poder. Es decir, el poder no se basa solamente en la coacción, el poder legítimo, sino en el consentimiento de ese poder. El consentimiento de que las órdenes, las leyes, las normas derivadas de ese poder tienen cierto carácter de legitimidad que contribuyen a la producción y reproducción de ese orden social. Que le dan constitución al orden social. Por eso, entonces, en esta idea de relación social, Max Weber va a indagar también, así cada relación social tiene sus condiciones, se fundamenta en ciertas condiciones de orden y de validez, que a su vez van a concurrir a especificar el concepto de legitimidad. Es decir, los conceptos de sociedad, de comunidad y de asociación suponen cierta legitimidad. Algo vinculado, no quiere decir que sea lineal, pero algo que nos hace evocar al contrato social. Al contrato social, el carácter voluntario de individuos que concurren al pacto, que le dan legitimidad en última instancia. Bien. Una vez definido la acción social y a partir del concepto de acción social delimitado, el concepto o el tipo ideal de relación social, Max Weber va a empezar a construir su tipología ideal de sociedad a partir de los conceptos o de los tipos ideales de poder, dominación y Estado. Entonces va a definir, por ejemplo,
como poder a la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. ¿Mm? Si yo ejerzo el poder, es probable que pueda imponer mi voluntad dentro de una relación social, incluso contra toda resistencia y cualquier que sea el fundamento de esa probabilidad. Si yo ejerzo en una sociedad patriarcal, ejerzo el poder en una relación, por ejemplo, de pareja, que es una relación social, ¿sí? El matrimonio es una relación social, ¿sí? Es probable que yo pueda imponer mi propia voluntad. En el patriarcado, la probabilidad de que el hombre pueda imponer su propia voluntad, ¿sí?, dentro de esa relación matrimonial, ¿eh? Es altamente probable que eso suceda, ¿sí?, independientemente del fundamento de esa probabilidad. Esa probabilidad se fundamenta en términos religiosos, en términos sociales, en términos morales. ¿Sí? Eso es el poder. Dominación, que es otro tipo ideal de relación social, va a decir la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Fíjense ya la diferencia entre poder y dominación. La probabilidad de imponer la propia voluntad, aún contra toda resistencia, y la dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. La diferencia acá es la legitimidad. La dominación supone la obediencia, es decir, un mínimo interés en obedecer. A esto se refería Maquiavel cuando habla de el orden y la validez. El orden legítimo. Un orden es legítimo. Un orden social es legítimo cuando esa dominación encuentra cierto interés en quienes obedecen, cierto interés en obedecer, en cumplir con las normas. En cumplir con las normas. Cuando se obtiene ese interés, se habla de un orden legítimo. Hay un grado de conformidad por parte de quienes obedecen. Ustedes, si conducen un automóvil, generalmente respetan las normas de tránsito. Hay cierto grado de conformidad en saber que si veo un semáforo rojo me tengo que detener, o en saber que si voy a manejar no tengo que tomar alcohol, por ejemplo. O apenas me subo al auto, me abrocho el cinturón de seguridad. Más allá de que exista una norma y frente a un posible control policial, si no tengo puesto el cinturón de seguridad o si me detectan que tengo alcohol en sangre, etcétera, etcétera, voy a ser sancionado. Es muy probable que yo me coloque el cinturón de seguridad cuando me subo al auto porque creo que es conveniente, que yo voy a respetar las normas de tránsito porque creo que ello contribuye a mi seguridad, porque me conviene. Es decir, porque forman parte del sostenimiento, del mantenimiento de un cierto orden de cosas dentro de la sociedad, de un cierto orden. Esta creencia en la legitimidad de las leyes, de las normas, pero también la legitimidad
de quienes son los encargados de hacer esas leyes y esas normas, suponen la aceptación de un orden y la consideración de que ese orden es válido. La consideración de que ese orden es válido. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, a partir, por ejemplo, de la relación social de dominación, él va a tratar de clasificar a las sociedades en función de qué tipo de dominación predomina. Así como cuando clasifica la acción social, recuerdan, la clase pasada las chicas definieron acción legal, acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, acción tradicional, acción afectiva. Estos distintos tipos de acción social no se dan nunca de manera pura. Son abstracciones. En la realidad se dan de manera combinada, pero hay una que predomina sobre las otras. Las decisiones que toma un gerente de una empresa están orientadas generalmente a maximizar la ganancia, es adecuar los medios a los fines, los medios de producción a la finalidad. Entonces tendrá que desplegar un arsenal de estrategias racionales para adecuar los medios de la mejor manera con el fin de lograr ese objetivo. Lo que no quiere decir que a veces las decisiones las tome de manera emotiva o ideológica. Pasa mucho en los mercados financieros, ¿no? Que los mercados reaccionan frente al miedo de que haya una devaluación, al miedo de que suba la inflación, al miedo de que gane tal o cual candidato. Los mercados reaccionan. Bueno, ahí no hay un componente racional legal. Es decir, no siempre el gerente de una empresa se mueve por criterios racionales, o por la racionalidad con arreglo a fines. Pero, de manera frecuente, es la metodología, es el tipo de acción social que se observa con mayor frecuencia en la administración y la gestión de las empresas. Lo mismo va a pasar con los tipos de dominación. No hay un solo tipo de dominación, no es que hay, qué sé yo, las sociedades teocráticas tradicionales en el mundo musulmán, por ejemplo, Irán, por ejemplo, ahora Afganistán, de vuelta en manos de los talibanes, del talibán, sean sociedades en las que rige exclusivamente el principio o el tipo de dominación tradicional, de dominación legítima tradicional. Supone esos tipos de estados también descansan en un orden jurídico, legal. También hay personalidades carismáticas que tienen una gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos y que contribuyen a legitimar la figura de un ayatolá en el líder religioso en el Estado de Irán, o de un mulá en el Estado afgano, en el Estado talibán afgano, son figuras importantes.
Pero lo que van a imponer es que la legitimidad, la dominación, descansa en la aplicación de la ley coránica, del Corán. Es la ley sagrada. El principio que ordena la sociedad, en estos tipos de sociedades, va a ser la tradición, la religión. Eso no quiere decir que no exista sustento racional legal o otro tipo de sustento carismático para esa dominación legítima, pero el principal es la tradicional. Bien. Ahora, Max Weber le interesa sobre todo la dominación racional legal, que es la que él observa, se ha diseminado, se ha extendido en la mayoría de los países de Occidente, en la mayoría de los países capitalistas, de Europa, Norteamérica, incluso América Latina. Esos estados tienden a organizarse en función de un tipo de dominación racional legal. Dice, normalmente entre el que manda y los que obedecen, en este tipo de dominación existe un cuadro administrativo que se encuentra al servicio del mandatario. Cada tipo de dominación tiende a poseer un cuadro administrativo determinado, más o menos complejo. En la dominación racional legal, ese cuadro administrativo va a adquirir la forma de un aparato burocrático. Ya sea en el Estado, ya sea en una empresa. Una empresa también adquiere las características de la dominación racional legal. Va a tener un aparato burocrático compuesto por funcionarios individuales, que son personas libres, que se deben exclusivamente a su cargo, que están organizados en base a una jerarquía administrativa rigurosa, es decir, hay un escalafón, hay un organigrama que define la administración de un Estado, de una empresa, de una organización, de un club de barrio, de lo que fuere. Esos funcionarios, esas personas, poseen competencias rigurosamente establecidas. El director de tránsito del municipio de Quilmes no puede dictar una resolución sobre, qué sé yo, sobre la tramitación de el corte o la poda de un árbol. El director de parques y paseos no puede dictar una resolución que implique el aumento de la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza. Es decir, cada funcionario posee competencias rigurosamente establecidas. También se rigen por un contrato. Hay un contrato que establece claramente, un contrato preciso que establece las funciones, las competencias y las retribuciones en dinero que va a recibir ese funcionario o ese empleado público. ¿Cuáles van a ser sus tareas? ¿Qué días de la semana? ¿Cuál va a ser su horario? Estos funcionarios también ejercen el cargo como su única o principal profesión. Es decir, tienen una dedicación casi exclusiva a ese cargo. Puede ser que el director general administrativo del municipio de Quilmes sea contador público y tenga su estudio de contador, pero mientras dure su mandato, su principal
función va a ser la que tiene a cargo en el municipio. Tienen ante sí también la posibilidad de hacer una carrera, es decir, por ejemplo, en el ámbito judicial, uno empieza como meritorio cuando es estudiante de Derecho, meritorio, y trabaja 2 años como meritorio hasta que le sale un nombramiento como oficial de primera. Después va ascendiendo en el escalafón, y si hace carrera, se recibe, hace posgrado, se forma, puede aspirar, por ejemplo, a una carrera como fiscal en la Procuración General del Estado, la Procuraduría General del Estado, puede aplicar para una carrera judicial, comenzando como secretario de un juez, como etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo en una universidad. Uno se inicia en la docenta como ayudante ad honorem, ayudante de primera, con un nombramiento, ayudante rentado, jefe de trabajos prácticos, docente adjunto, tiene que calificar, es decir, tiene que concursar para sus cargos, dar cuenta del mérito que tiene, de las capacidades. Estos funcionarios además se desempeñan estableciendo una separación clara entre los medios administrativos a su disposición y sus respectivos patrimonios personales. Por ejemplo, hubo un intendente en la ciudad de Quilmes, hace ya casi 20 años, no voy a mencionar el nombre porque no viene el caso, pero que se tomó sus vacaciones. Ahora, descubrieron que se había ido de vacaciones con una camioneta que era propiedad del municipio de Quilmes. A ver, es justificado que si está cumpliendo sus funciones, es decir, si el intendente se tiene que trasladar del centro de Quilmes al barrio La Paz, porque va a visitar a un club para ver cómo se puede colaborar con la población y la sociedad de fomento del barrio en la mejora del pavimento de las calles, está cumpliendo su función y puede usar la camioneta oficial para, porque está cumpliendo sus funciones. Ahora, si lo hace para irse de vacaciones, está usando medios administrativos como si fueran de su propia propiedad. Y eso no está permitido, por eso ese intendente fue destituido de su cargo. No pueden confundirse sus patrimonios personales con los recursos y medios administrativos que tiene a su disposición en función del cargo. Y por último, estos funcionarios están sometidos a vigilancia administrativa. Tienen que dar cuenta de cómo usan estos recursos. ¿Se entiende? Hay normas, hay auditorías, hay mecanismos de control. Esto es la dominación racional legal, de carácter burocrático sobre todo. La especialización. Los funcionarios no son eunucos, ni esclavos, ni son personas libres que se deben exclusivamente a su cargo. Están organizados en una jerarquía administrativa rigurosa, tienen competencias que están establecidas, se rigen por un contrato, ejercen su cargo de manera única o principal. Sus cargos no son de por vida, nadie tiene la vaca atada. Tienen mandatos específicos, tienen la posibilidad en general de seguir una carrera,
etcétera, etcétera, etcétera. Toda dominación racional legal, entonces supone que entre el que manda y en los que obedecen hay un cuadro administrativo al servicio de ese mandatario. Cada tipo de dominación tiende a poseer un cuadro administrativo determinado, más o menos complejo. En las monarquías absolutas era la corte, la corte era ese cuadro administrativo. La dominación racional legal se va a valer de ese cuadro administrativo que va a ser un aparato burocrático. Toda relación social en la que se comprueba la presencia de un jefe o de un soberano implica una situación de dominación. La escuela, la familia, el ejército, la empresa capitalista moderna, el gobierno, los partidos políticos, un club de fútbol, en todas ellas hay situaciones de dominación. Hay un jefe, hay una autoridad, hay alguien que manda, y hay quienes obedecen. El interés de Max Weber se va a orientar específicamente hacia el campo de la política y de los partidos políticos. Para Weber, una regularidad empírica que deriva en la constitución de un tipo ideal de dominación es el Estado. El Estado es un tipo particular de dominación. Va a decir, el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio del ejercicio de la coacción física legítima. Repito, pregunta de parcial, tomen nota. ¿Qué es el Estado? O defina el Estado como relación social para Max Weber. El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio del ejercicio de la coacción física legítima. A ver, vamos a hacer como las viejas profesoras de lengua y literatura. ¿Cuál es el sujeto de esta oración, de esta definición? La comunidad humana. La comunidad humana. ¿Cuál es el predicado? El predicado es aquello que se predica de esa comunidad humana. Es una comunidad humana que está limitada en un territorio, y esta comunidad reclama para sí con éxito, es decir, tiene éxito en esta empresa, lo reclama porque puede reclamarlo, porque tiene el poder para reclamarlo, el monopolio del ejercicio de la coacción física legítima. Si no hay territorio y si no hay monopolio del ejercicio de la coacción física legítima, no hay Estado. Si el territorio que yo reclamo no lo puedo reclamar con éxito porque hay otros grupos u otras comunidades dentro de ese territorio que reclaman ese poder o ese ejercicio para sí mismo, no hay Estado. No hay Estado. Por eso también se habla de estados fallidos. Estados fallidos. O estados disputados. Por ejemplo, en el caso de Colombia. Colombia es un Estado, pero en realidad han convivido al interior
de esta unidad política, distintas comunidades que reclamaban dentro del territorio el monopolio del ejercicio de la coacción física. Legítimas. Por ejemplo, las guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ML-19, y otras organizaciones guerrilleras de izquierda desde la década del 60 en adelante, han disputado y controlado buena parte del territorio colombiano. Los carteles del narcotráfico. Si alguien vio las series en Netflix vinculadas al cartel de Medellín, al cartel de Cali, van a ver que, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Cali, había formado un estado paralelo al estado colombiano. Buena parte de la ciudad de Medellín estaba controlada por Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía controlados a sus propios jueces, tenía sus propias fuerzas de seguridad, construía barrios, regalaba casas a los habitantes, daba trabajo, establecía ciertas normas porque tenía el poder de hacerlo y porque dentro de ciertos sectores de Medellín, o de buena parte de la ciudad de Medellín, la población aceptaba ese orden de cosas. Es decir, Pablo Escobar Gaviria en ciertos lugares de Medellín podía ejercer de manera legítima la coacción física. El que no se avenía, en última instancia, al cumplimiento de esa relación de dominación, al que no obedecía ese orden de cosas, era reprimido, con castigos corporales o con la muerte. Entonces, es lo que pasa también en ciertos sectores hoy del Estado mexicano, ¿no? Hay lugares, o en Brasil también, ¿no? Hay favelas. Vamos a ver quienes tienen que analizar la película Ciudad de Dios, en las que dentro de la configuración política del Estado brasileño, hay lugares donde el Estado brasileño y su policía, su poder de policía, ya sea el ejército o la policía militar, no entran, no pueden entrar. Son las favelas. Buena parte de las favelas están controladas por los grupos de narcotraficantes. Entonces se entiende la definición de Estado que va a dar como relación de dominación, relación social de dominación racional legal, es la mínima indispensable, es la elemental. Sin estos componentes que están en esta definición no hay Estado. Si un Estado no reclama para sí, con éxito, el monopolio del ejercicio de la coacción física legítima en el territorio que pretende controlar o dominar, no es un Estado. En las favelas de Río de Janeiro, el Estado brasileño o el Estado carioca, el Estado de Río de Janeiro, no existe. En las selvas amazónicas del estado de Ayacucho, o del interior del
de Colombia, el Estado no existe, o los controlan el territorio de las guerrillas paramilitares, o los controlan los grupos guerrilleros de izquierda, o bien los controlan los narcotraficantes. ¿Mm? Bien. Entonces, a partir de esta definición de Estado, Max Weber va a decir, en Occidente se desarrolló de manera exclusiva una forma de Estado que él va a denominar Estado racional, resultante de la conjunción del derecho racional y la burocracia profesional. ¿Mm? Es como se han ido formando todos los estados, ¿eh? Se han ido consolidando a partir del derecho racional, ¿Mm? Fundamentalmente en base a una constitución, ¿Mm? Y a la conformación de una burocracia administrativa profesional. ¿Mm? Dentro de esta burocracia, por supuesto, están el ejército, está la policía. ¿Mm? Son aquellos que garantizan el monopolio, que ese Estado, esa dominación, disponga del monopolio del ejercicio de la coacción. ¿Eh? Legítima. ¿Qué quiere decir legítima? Que el Estado no está todo el tiempo reprimiendo, no está todo el tiempo con el garrote, con la policía en la calle, sino que la gente obedece porque encuentra cierto interés en obedecer, que pagamos los impuestos porque creemos que es conveniente hacerlo. ¿Mm? Bien, con esto vamos a terminar esta introducción a Max Weber, esta idea de cómo se combinan o se delimita este espacio teórico en Max Weber entre esta idea de una concepción de la general de la sociedad que es interior a los individuos, que no existe como sociedad por fuera de la acción social o de las relaciones sociales. ¿Mm? A ver, para decirlo de alguna otra manera, para Marx, la sociedad existe por fuera de los seres humanos, cristalizada en estructuras. Por eso en la metáfora del edificio. Estructura, la estructura económica, hasta la base económica de la sociedad es la que determina a la superestructura jurídico-política. Una concepción estructuralista de la sociedad. Durkheim tiene una concepción funcionalista y en este sentido es también la sociedad tiene un carácter objetual, exterior a los individuos, le dan una entidad externa al individuo. Como Max Weber dice, la realidad es algo caótico, inconmensurable, infinito, y la razón es finita, la capacidad de comprender y de conocer de los seres humanos es finita, es limitada. Eso que llamamos realidad es producto de la construcción intersubjetiva de los individuos a partir de las relaciones sociales. Entonces, no hay nada ahí afuera, objetivamente, que podamos llamar Estado, que podamos llamar burocracia, que podamos llamar dominación, sino construyendo abstracciones acerca de esas regularidades que identificamos en la realidad social. Vamos construyendo, vamos poniendo nombre, vamos denominando, vamos construyendo tipos ideales a partir de las abstracciones que hacemos de esas regularidades
que se presentan en lo social. A partir de ese recorte, como estos cuadritos que tenemos en nuestro Zoom, que son recortes de la realidad. Yo puedo ver, por ejemplo, a Juan ahora que está mirando en cámara y veo una cortina con tintes rojizos, pero no puedo determinar si Juan está en la cocina, si está en su dormitorio, en el comedor de su casa, o incluso si está en un bar. ¿Por qué? Porque el cuadro me delimita solamente el rostro y la mano de Juan. Es lo único que yo veo. Yo puedo establecer relaciones y deducir, pero me tengo que conformar a analizar con aquello que está dentro de ese recorte. Y la realidad para Max Weber es una construcción, es un recorte guiado siempre por el interés, por los valores que tiene quien observa, quien analiza, quien conoce. Así que, básicamente, esta es la caracterización de la teoría de Max Weber. La clase que viene vamos a empezar a profundizar un poco en la caracterización de Marx que hace de la sociedad, sobre todo en su teoría de valor, partiendo de la mercancía, y las relaciones sociales de dominación a partir de las relaciones de clase, para tratar de llegar al concepto de plusvalía, que es lo que marca claramente cómo se organizan las clases sociales dentro del modo de producción capitalista moderno. Así que, y después, la última media hora de clase va a exponer el grupo 7, presentándonos un poco la película Germinal, para ver cómo funcionan estas sociedades de clase, esta dominación de clase, o cómo funcionaba por lo menos a principios del siglo XIX en Francia, en donde está situada esta película. Nos vemos entonces el martes que viene. Chao, profe, buen fin de Buen fin de semana. buen fin de semana para Adiós. todos también. Hasta luego.